Dios le bendiga, amados hermanos. Aquí estamos con herida de guerra, pero por su misericordia y por la oración de ustedes, mis hermanos, estamos de pie. Damos gracias a Dios en nombre de mi familia. De verdad doy gracias por mostrarnos que somos iglesia. El amor reflejado, las intercesiones, las llamadas, todo eso es muy útil, mis hermanos, en medio de procesos tan difíciles que lamentablemente lo que lo hace más grave es que estos procesos se viven prácticamente solos porque nadie puede asistir. Entonces, gracias a Dios por su acompañamiento, gracias a Dios porque cada uno de ustedes ha mostrado su amor para con nosotros, mis hermanos. Y vamos nosotros hoy a continuar con este proceso de cuando nuestro Señor Jesucristo hace la transición de su ministerio a los discípulos. Nosotros nos quedamos estudiando el capítulo 9, vimos la última parte en la predicación pasada y vimos parte del alcance del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vimos parte también de sus características y cuando hablamos de esto mencionamos que nuestro Señor Jesucristo recorría todas las ciudades, que Él enseñaba en las sinagogas, que Él predicaba sobre el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiere decir esto, mis hermanos, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un ministerio integral. Y la importancia por la cual nosotros queremos resaltar y querer insistir en que nosotros observemos este traspaso de ministerio es justamente, señores, para que nosotros como hermanos en Cristo, para que nosotros como iglesia hagamos la parte que nos corresponde hacer. Nosotros tenemos que entender el ministerio de Cristo, tenemos que entender lo que sus discípulos hicieron para que nosotros entendamos el legado que tenemos por delante y podamos entonces nosotros evaluarnos y decir, ¿realmente estoy honrando yo esta encomienda que el Señor nos ha dejado? Entonces, es justo eso, mis hermanos, lo que quiero que nosotros estemos viendo en la mañana de hoy. Habíamos iniciado, como había dicho, con esa transición de este ministerio y hoy entonces nosotros vamos a continuar con esto. Nosotros vimos que mientras el Señor Jesucristo observaba las multitudes, vimos cómo Él tenía compasión de ellas, cómo desde su interior Él podía ver que ellas estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Señor Jesucristo, más que ver las multitudes, más que ver sus necesidades físicas, sus enfermedades, estaba viendo, mis hermanos, lo cual sucede hoy día tal cual, la necesidad que tenía el pueblo, porque estaban apartados de los caminos de Dios, estaban perdidos, no tenían pastor. Y entonces es esa la encomienda que nuestro Señor Jesucristo entonces le quiere pasar a sus discípulos para que nosotros hoy tengamos parte de esta herencia. Nosotros vimos en el versículo 31 al 38 que una vez Él habiendo observado a esta multitud y una vez habiendo dicho de que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, entonces es aquí que empieza la transición y Él le dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En la mañana de hoy, mis hermanos, entonces vamos a ver que luego de esta oración que Él pide a sus discípulos que hagan, entonces los empodera, les da autoridad, los envía para que entonces ejecuten. Vamos a orar, mis hermanos, para presentarnos delante de Dios y que sea Él que a través de un pasaje como este que parece simple y a la vez es profundo, nosotros entendamos cuál es el legado que nosotros tenemos hoy, cuál es la encomienda que el Señor nos ha dado, observando las características de la elección de estos 12 hombres. Vamos a orar, mis hermanos, acompáñenme en oración. Padre, es en el nombre de Jesús que nosotros nos presentamos delante de ti, Dios eterno, y queremos una vez más alabarte y glorificarte, Señor, por lo que tú eres, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador.
Gracias por tus misericordias, Señor, que nos alcanzan cada día. Gracias porque por ella hoy estamos delante de ti, Señor. Y gracias porque a pesar de las dificultades que vienen a nuestras vidas, que estamos viviendo como nación, que estamos viviendo a nivel mundial, aún así, Señor, todavía tú nos permites reunirnos libremente. Cierto que no estamos de manera presencial, pero estamos reunidos en un mismo espíritu, Señor, a través de estos medios que tú has permitido que tengamos. Señor, gracias. Gracias por ese gran privilegio, Señor. Y clamamos a ti para que ahora, en este tiempo que hemos de meditar en tu palabra, Señor, tú nos hables. Que la profundidad de ella, Señor, sea la que nos comprometa delante de ti, Señor, a hacer lo que tú nos has mandado hacer. Padre, que al leer este pasaje recordemos, oh Padre, cuánto se ha sacrificado para que hoy nosotros podamos decir que somos salvos, y cuánto sacrificio se hizo también para que nosotros recibamos las buenas nuevas y la gran encomienda que tenemos, Señor, de también hacer discípulos a todas las naciones. Padre, que sea tu Espíritu Santo que nos hable en esta mañana a través de tu palabra. Por ello te pedimos que tú nos perdones, que tú nos limpies y quite todo aquello que nos impida el entrar en comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, yo quiero invitarle entonces ahora que vayamos a Mateo. Terminamos en Mateo capítulo 9. La parte que tiene que ver con la elección de los 12 se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Sin embargo, no se vayan allí todavía. Le voy a permitir a pedirle que por favor vayamos a Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Lo vamos a estar leyendo el libro de Marcos, porque hay algunos detalles allí que es interesante que nosotros observemos. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Recordemos que este pasaje también se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Está en Mateo 10, del 1 al 4, en Marcos 3, del 13 al 19, y en Lucas 6, del 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Desde aquí ya surgen preguntas. Nos dice, humanamente hablando, ¿qué tenían estos 12 hombres, humanamente hablando? La respuesta es, ¿tú saben qué tenían de manera extraordinaria? ¿Qué era lo extraordinario que tenían estos hombres, humanamente hablando? Nada. Estos hombres eran hombres comunes y corrientes, hombres débiles, pecadores como usted y como yo. Y a esos hombres el Mesías, el Cordero de Dios, los elige. Y no solo los elige, sino que los llama y les da la autoridad para continuar la obra que él inició. Oh, mis hermanos, entendamos el alcance y la profundidad de lo que estamos diciendo. Estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo se encarnó, dio testimonio de su obra aquí en la tierra, y entonces le deja la continuidad de esta obra a 12 hombres, pero a 12 hombres comunes y corrientes, 12 hombres que no tenían nada extraordinario, humanamente hablando, mis hermanos. Es allí entonces cuando nosotros tenemos que meditar, porque también a nosotros el Señor nos llamó, también a nosotros el Señor nos envió. Oh, mis hermanos, la elección de los 12 entonces tiene que ser memorable, y creo que muchas veces hemos pecado de ignorancia en no dar el valor a lo que las escrituras en 3 pasajes nos relata y los resalta,
tanto así que menciona hasta sus nombres. Entonces, mis hermanos, la elección de los 12 debe de estar en la memoria nuestra, porque es en estos hombres, con Cristo como piedra angular, que se encuentran los cimientos de un nuevo pueblo, de un nuevo edificio que es la iglesia. Allí es que están los cimientos de lo que somos nosotros hoy como iglesia, mis hermanos. Si estos hombres no hubieran cumplido con la misión que les fue otorgada, hoy usted y yo no estaríamos delante de su presencia. Sus vidas, sus testimonios deben alentarnos a hacer la obra que el Señor nos ha otorgado. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, primeramente, al ver la multitud, dice las Escrituras, que tuvo compasión de ellas. Y luego, Él le pidió que oraran para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y ahora el escenario cambia. Perfecto, sí, hay que orar para que el Señor envíe. Pero ahora les está llamando para que ellos se conviertan en obreros. Vayamos al versículo 13, mis hermanos, y empecemos a ver los detalles que nos arroja este pasaje. Dice el versículo 13, después subió al monte. Y por eso es que es interesante uno moverse a través de los demás evangelios para que uno pueda encontrar los detalles. Mi hermano, esto que está ocurriendo aquí es un hecho muy sublime. Dice que nuestro Señor Jesucristo subió al monte. ¿Recuerdan ustedes el momento cuando Moisés tuvo que subir al monte para tener un encuentro con Dios y oraba y allí le fue otorgada la ley? En cuántos otros pasajes vemos a nuestro Señor Jesucristo también que se aparta, se va a un monte a orar. Y eso es lo que quiero resaltar en esta parte, mis hermanos, porque el versículo en Lucas capítulo 6 versículo 12, aunque aquí en Marcos dice después subió al monte, en Lucas 6:12 dice que él subió al monte a orar y que pasó toda la noche orando. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, y es por eso que no podemos pasar desapercibido la elección de los 12, siendo Él Dios, sabiendo lo que iba a acontecer, se va al monte y pasa toda la noche orando antes de tomar la decisión de elegir a los 12 hombres que le iban a dar continuidad a su ministerio. Y permítanme aquí entonces, mis hermanos, poder abrir un paréntesis y preguntar: ¿cuánto tiempo estamos pasando nosotros en oración? Si Cristo mismo, lo que vemos en las Escrituras, nos deja el legado, el testimonio de que ante las situaciones difíciles y no difíciles, en todo momento apartaba tiempo extraordinario para estar delante del Señor, para poder actuar conforme a la voluntad de su Padre. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto estamos orando? Me parece que más adelante vamos a tener que apartar un domingo para hablar solamente de la oración. Pero sí, mis hermanos, esto es un evento sublime. Nuestro Señor se apartó, se fue al monte a orar antes de tomar esta decisión. Y esto debe llamarnos a nosotros la atención, porque capaz que nosotros podemos estar haciendo muchas cosas y decimos que la estamos haciendo para el Señor, pero nosotros hemos orado por esas cosas. Nosotros nos estamos presentando realmente delante de Dios para que Dios nos confirme que eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aquí cierro el paréntesis. Me salí un poquito de contexto, pero sí no quiero dejar de resaltar la importancia que tiene, no importa cuál sea la decisión que vayamos a tomar, y aún más si es para el servicio a nuestro Señor, que nosotros apartemos tiempo para orar, no 3 minutos ni 5 minutos, que apartemos tiempo a solas con nuestro Señor. Dice el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Por Mateo, nosotros podemos ver que el verbo que se usa acá en ese llamado es el verbo proskaleo, que es un verbo que nos hace
ver que es un llamado autoritario, es un llamado como el que se le hace a los militares cuando lo van a mandar a alguna función específica. Es un llamado irresistible, es un llamado que hay que obedecer. Y sí, mis hermanos, en este proceso de elección, en este proceso de llamamiento, es nuestro Señor que lo hace. Es cierto que hay una actividad de parte de los discípulos que ellos, dice el pasaje, ellos vinieron a Él, pero eso va muy de la mano. Ellos vinieron a Él porque el Señor les llamó. Entonces, en toda esta actividad se encuentra la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Él los eligió, Él los llamó y Él los estableció de manera soberana. Y los estableció porque Él es Dios. Entonces aquí es que surgen las preguntas. ¿Pero por qué 12? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 300 como allí en Gedeón? ¿Por qué no 15? Mis hermanos, a este momento nuestro Señor Jesucristo tenía muchos discípulos, había muchos seguidores de Él y muchos eran sus discípulos. Pero dicen las Escrituras que Él estableció a 12. ¿Por qué? Yo quiero invitarles entonces que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a leer algunos textos que nos van a arrojar un poquito de luz sobre esto. Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 22. Dice así la palabra de Dios. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Mis hermanos, luego de la muerte de Judas Iscariote, hubo que elegir un sustituto. Y fíjense que habían 2 candidatos. ¿Por qué no fueron 2? Para que sean 15. Para que sean 13, perdón. Aquí estamos hablando de la soberanía de Dios. Y es importante que entendamos esto porque esto tiene su propósito. El Señor permitió que solo se eligiera uno más. Lo que nos hace a nosotros deducir que hay intencionalidad en que este grupo, este selecto grupo, sea limitado a 12. Mis hermanos, nada de lo que ocurrió allí está ocurriendo de manera fortuita. Por algo nuestro Señor Jesucristo se apartó y duró toda la noche orando, porque lo que había de acontecer era algo extraordinario, mis hermanos. Es tan extraordinario y tan trascendente que hoy nosotros estamos, insisto en eso, delante del Señor por esto. Entonces, mis hermanos, esto es parte del cumplimiento del ordenado y perfecto plan de Dios. Fueron 12 porque así lo quiso Dios y porque Dios es soberano. Fueron 12 porque su origen está en el número de los hijos de Jacob, de los que se derivaban las 12 tribus que constituían la totalidad de Israel. Eran 12 tribus y ahora el Señor elige a 12 hombres comunes y corrientes para formar ahora el nuevo pueblo. Ese pueblo que se iba a encargar de generación en generación de compartir, de llevar las buenas nuevas. Mateo 19:28. Fíjense que dice, vamos a leer 2 textos más. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estos 12 hombres comunes y corrientes, el Señor los va a elegir o los eligió, y luego estos hombres van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 21 del 9 al 14. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que también tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, y con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y dice el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y aquí lo interesante, mis hermanos, y gloria a Dios. Y sobre ellos los 12 hombres, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No son de los 13, no son de los 300. Los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mis hermanos, por eso les decía que esto es un pasaje que no podemos dejar pasar desapercibido. Tenemos que ver todo lo que esto involucra para que nosotros entendamos todo lo que Dios había destinado que sucediera, para que hoy nosotros libremente podamos decir que somos salvos, para que hoy nosotros entendamos el llamado que tenemos de seguir expandiendo el evangelio. Repito una vez más, este pasaje, mis hermanos, nos muestra con la elección de estos 12 hombres, con la elección de estos 12 apóstoles, nuestro Señor Jesucristo nos está formando un nuevo pueblo, está formando su iglesia, un pueblo espiritual. Ahora bien, si bien esto es cierto, que estos hombres son de que Cristo es la roca, de que Cristo es la zapata del edificio, de que estos 12 hombres son las piedritas que están más arriba de ese edificio, entonces, ¿qué venimos a hacer nosotros? Nosotros somos otras piedras que están más arriba también. Y si eso es así, lo cual así lo es, los cuales tenemos toda seguridad, entonces nosotros tenemos que observar qué características tenían estos hombres. Yo quiero que ustedes me acompañen entonces a que vayamos una vez más al versículo 14 y vamos a ver las características que tenían estos hombres, las cuales nosotros tenemos que también tener. Porque, vuelvo y repito, si somos un edificio y la zapata es Cristo y la piedra que sigue son los apóstoles y nosotros también somos piedra, estas piedras no pueden ser diferentes a las que están debajo, pues entonces el edificio se va a caer. Tenemos que ver qué características tenían estos hombres, mis hermanos. ¿Por qué nuestro Señor los eligió? Y para ello, vuelvo y repito, eran hombres comunes y corrientes. No vayan ustedes a pensar que eran superhéroes. Sí, espiritualmente y más adelante podemos nombrar los superhéroes, pero al momento de selección eran hombres comunes y corrientes. Versículo 14, vamos a ver las características. Los estableció para que estuvieran con él. Mis hermanos, la primera característica que tienen estos hombres es que el Señor los llamó, el Señor los estableció como apóstoles. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Estos hombres entonces, mis hermanos, compartían toda la intimidad con el Maestro. Fueron llamados para estar permanentemente con él. Y es aquí que entonces yo le pido perdón a Dios y digo, pero si es cierto que nosotros hemos sido llamados, si es cierto que tenemos que imitar a estos hombres que son los cimientos de lo que hoy es la iglesia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos nosotros intimando con el Señor? ¿Cómo es nuestra vida cristiana? Solo es un título de decir, sí, yo he creído en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Pero ¿cuánto tiempo de intimidad estamos pasando nosotros, mis hermanos, con Cristo? ¿Qué tanta comunión tenemos con Él? ¿Cómo podemos decir que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para su gloria, si nosotros no estamos intimando con Él lo suficiente? Amados,
La comunión y la intimidad con nuestro Señor debe ser prioridad en la vida de todo creyente. No podemos decir que estamos trabajando para el Señor si no estamos pasando tiempo con Él. Y discúlpeme que lo repita tantas veces. En el mejor de los casos, nosotros podríamos estar haciendo muchas cosas. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero capaz que no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, porque no estamos intimando con Él como debe ser. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, mis hermanos, no podemos hacer nada. No es estar ocupado, no es simplemente hacer muchas cosas, sino intimar con el Señor, pasar tiempo en oración, apartar tiempo para estar delante de Él, para hacer las cosas conforme a su voluntad. Cristo, siendo Dios, apartaba tiempo para intimar con su Padre. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, estamos llamados a intimar con nuestro Señor? Oh, amados, entendamos la relevancia que tiene que nosotros hemos sido elegidos como pueblo de Dios. Estos hombres, estos 12 fueron elegidos, pero también nosotros hemos sido elegidos y somos parte de ese nuevo pueblo, somos parte de esa nueva edificación que el Señor ha conformado. Segunda característica, estos hombres, versículos 14 y 15, habían creído en el reino de Dios. Ellos habían creído en todo lo que nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando. ¿Y saben qué? Estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Mis hermanos, recordemos, según los evangelios, que estos hombres una vez fueron elegidos. Estos hombres renunciaron a todo lo que tenían. Nosotros, como seguidores de Cristo, también, mis hermanos, tenemos que dejar atrás. Tenemos que dejar atrás todas estas cosas que nos atan a este mundo y entonces buscar primeramente del reino de Dios y su justicia. Estos hombres sí eran comunes y corrientes, pero fueron capaces, una vez el Señor los llamó, en atender ese llamado y dejaron atrás todo. Yo no le estoy pidiendo a ustedes que dejen su trabajo. Yo no estoy diciéndole a ustedes que tenemos que dejar la familia. No. Lo que sí nosotros estamos llamados a dejar es todas estas cosas que nos tienen borrachos, entretenidos en este mundo y no nos permiten ver las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. No nos permiten medir el alcance de lo que es el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Tercera característica, mis hermanos. Estos hombres eran servidores de Jesús. Estos hombres en todo momento se mantuvieron ocupados. Y no importa la posición. Unos buscaban una barca, unos preparaban una mesa, unos buscaban un burrito. Eran servidores del Señor. Entonces, nosotros que tenemos características como estos hombres, mis hermanos, no podemos estar desocupados. Un creyente no puede estar desocupado ante todo el trabajo que la iglesia tiene por delante. La mies es mucha y los obreros son pocos. Dejémonos de estar acomodados, de estar sentados en nuestros hogares, de decir que estamos en familia. Muy bueno estar en familia. Sí, es bueno estar en familia. Gloria a Dios por la familia. Pero entendamos que nosotros hemos sido elegidos para servirle al Señor. Característica número 4. Nuestro Señor les dio una misión y les dio la autoridad frente a todo lo que tenían ellos allá afuera. Nuestro Señor Jesucristo instituyó a 12 y dice que lo estableció. Pasaron de ser discípulos a ser apóstoles. Recuerden que la palabra apóstol viene de apóstolos, enviados para predicar el evangelio. No solo servían con todo lo que dije anteriormente, sino que aquí viene lo más importante. Fueron enviados, eso significa la palabra apóstol. Enviados con toda autoridad, y dice las escrituras, inclusive para expulsar demonios.
No le estoy diciendo tampoco que salgan por ahí corriendo a expulsar demonios, para que no le pasen como le pasaron a algunos. No, a lo que me estoy refiriendo, mis hermanos, es de que ya el Señor nos ha otorgado, nos ha llamado, nos ha enviado, como decíamos la vez pasada. No es que vamos a estar orando para que envíen obreros a la mies, es que ya el Señor nos envió. Si bien es cierto, mis hermanos, entonces, que todo el que quiere hacer parte, todo el que dice ser parte de este nuevo pueblo, todo el que se dice ser parte de la iglesia, mis hermanos, tiene que tener estas características. Nosotros estamos llamados a procurar ejercer estas características. Esas tienen que ser características que las tiene que tener cada miembro de la comunidad, no los pastores, no los líderes, no los famosos que tienen don de la predicación. No. Todos estamos llamados, todos hemos sido enviados. Ahora bien, hablando de características y puesto de que muchos quieren ostentar este puesto, esta posición de apóstol, es bueno que nosotros tengamos claro, mis hermanos, de que hay cuestiones muy exclusivas de estos 12. Estos 12 tienen características que, si bien nosotros estamos llamados a imitar a que hemos mencionado, hay exclusividades que solo las tienen estos 12. Esto para que mañana usted no esté diciendo yo soy el apóstol Romero. Perdón, manito. Sí, mis hermanos, es bueno mencionar esto, porque si bien es cierto de que todos somos enviados, y esa es la palabra, todos somos apóstoles porque hemos sido enviados, no es con la intención de que andan muchos por ahí tomando rango, pidiéndose llamar apóstol, porque así el Señor lo instituyó. No, estos 12 tuvieron características muy particulares. Ellos fueron testigos oculares de la divinidad de nuestro Señor. Ellos vieron face to face los prodigios y las señales que nuestro Señor hizo. Ellos fueron entrenados de manera directa por nuestro Señor Jesucristo y fueron instruidos también para que dejaran por escrito todas las cosas que nuestro Señor les enseñó. Primero fueron discípulos, luego el Señor los estableció apóstoles con estas cualidades especiales. Entonces, mis hermanos, en el contexto de Hechos, desde el bautismo de Juan hasta el momento de la resurrección, estos fueron constituidos apóstoles. Y eso lo hace diferente a los que hoy se dicen llamar apóstoles, que están allá afuera. En fin, mis hermanos, no quiero detallar mucho de estas características o exclusividades de estos apóstoles, porque lo más importante y lo que hay que resaltar, aunque sea chocante, es la autoridad que el Señor les otorgó a estos hombres. Él les otorgó una autoridad de manera especial, así como a nosotros hoy nos ha otorgado también una autoridad. Pero la autoridad, vuelvo y repito, ellos tuvieron autoridad de manera específicas. Y es chocante porque, vuelvo y les repito, a muchos no les gusta entender de que estos tuvieron esas características. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Con este pasaje no hay que hablar más. Esto dice que sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas es que con Cristo como piedra angular es que la iglesia iba a ser formada. Y allí entramos nosotros entonces. Mis hermanos, lo importante de todo esto es nosotros entender que sí, que el Señor fue que los llamó, el Señor fue que lo estableció, pero nosotros tenemos que ver la vida de estos hombres, la manera como ellos se entregaron al servicio de nuestro Señor y lo que fueron dispuestos a sacrificar. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ya más adelante las escrituras de lo que nos hacen mención es de la famosa lista de los nombres de los 12. Y sí, es interesante nosotros poder estudiar la vida de cada uno de estos hombres. La característica de las personalidades de cada uno de ellos es interesantísima, es enriquecedora verlas. De unos
se habla mucho, de otros las escrituras hablan poco. Pero lo importante no es tanto la vida de estos hombres, lo que ellos eran, sino en lo que el Señor los convirtió. En lo que el Señor los convirtió una vez estos aceptaron el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Una vez esto les fue otorgada toda autoridad. Lo importante es lo que estos hombres se convirtieron. Y usted dirá, bueno, pero eso es a ellos. No, mis hermanos. Nosotros también, el Señor nos ha llamado. A nosotros también el Señor nos ha otorgado toda autoridad para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hombres comunes y corrientes dieron todo por la expansión del evangelio. Y cuando digo que lo dieron todo, mis hermanos, aunque no voy a entrar en detalles, bueno, si usted quiere, nosotros les recomendamos, así como hicimos los caballeros, estudies el libro de MacArthur, 12 hombres comunes y corrientes. Allí usted va a ver la característica y muchos detalles de esta elección, de cómo el Señor los eligió en grupos de 3 y cómo los evangelios hacen referencia a todo eso, la característica que tenían cada uno de ellos. Pero lo importante aquí es la manera como estos hombres asumieron el llamado que el Señor les hizo. Y saben que, mis hermanos, sus muertes hablan del sacrificio y del costo que tuvieron que pagar estos hombres por el evangelio. Recordemos que Pedro dijo que no era digno de morir como su Señor. ¿Y saben cómo fue muerto? Ustedes lo saben. Lo crucificaron de cabeza. Mateo fue lapidado. Bartolomé, que es Natanael, fue despellejado. Su muerte fue, mis hermanos, arrancándole la piel. Imagínense ustedes. Otros murieron decapitados. Otros, a uno lo crucificaron en forma de X. En fin, mis hermanos, estos hombres fueron capaces de entregarlo todo, entregaron sus vidas y no fueron muy buenas las muertes que tuvieron por anunciar el evangelio. El único que tuvo una muerte natural fue Juan, que murió, como decimos, murió de viejo. Pero vaya a ver cuánta persecución, cuántos padecimientos este hombre también tuvo. Entonces, mis hermanos, sin ánimo de seguir abundando más sobre este pasaje, del cual sí hay mucho con qué abundar, con la elección, con los nombres, con todo lo que implica este llamado, lo que quiero llamar la atención es que el autor del principio y fin, ese por el cual todo fue hecho, Cristo mismo nos ha elegido a usted y a mí para que en su nombre nosotros anunciemos el reino, nosotros anunciemos las buenas nuevas por todas partes. Mis hermanos, el llamado es para que nosotros, entendiendo el alcance de algo que parece simple como lo fue este llamado, que no lo es, porque allí está nuestro fundamento, nosotros entonces podamos despertar y comprometernos con ese llamado que ya el Señor nos hizo desde hace tiempo. Nosotros no podemos seguir viviendo los tiempos que estamos viviendo, los cuales son muy malos, teniendo una vida cristiana pasiva. Nosotros estamos próximos a un año nuevo y los pastores estamos orando y estamos viendo de qué manera nosotros nos vamos a reactivar como iglesia. No es que estamos desactivados, pero sí estamos acomodados. Muchos de nosotros, yo me incluyo, hemos estado acomodados y hay muchas cosas que tenemos que reinventarnos. Pero reinventarnos entendiendo que el llamado que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo es que llevemos las buenas nuevas, a que nosotros hagamos discípulos, mis hermanos. Clamo a Dios para que en su misericordia y a pesar de los tiempos que estamos viviendo, el Señor nos ayude a poder hacer lo que Él verdaderamente nos ha llamado a hacer. Hermanos, las personas que están allá afuera, tenemos que verlas con los ojos que Cristo vio las multitudes. Están desamparadas, están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y ahora más, usted dirá,
No, pero ahora es que más la gente está buscando de Dios. No, no es así, mis hermanos. Ahora la gente está más entretenida. Ahora y a medida que pase el tiempo, será más difícil que las personas puedan ver la luz de Cristo. Y es por ello que la iglesia tiene que asumir el rol al cual estamos llamados. No perdamos tiempo en tonterías. No perdamos tiempo en hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Nuestras carreras están ahí, nuestras vidas, nuestras familias están ahí, pero lo que tiene prioridad en nuestras vidas es nosotros acudir a ese llamado que el Señor nos hizo para nosotros llevar el evangelio por todas las naciones. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y una vez más aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Quiero pedirle que me acompañen en oración. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos delante de ti, Dios eterno y Dios todopoderoso. Y estamos delante de ti, Señor, muy agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado para con nosotros. Oh Padre, y nos encontramos en falta delante de ti cuando nos enfrentamos a tu palabra, Señor, cuando vemos y meditamos tu palabra. Padre, al ver todo lo que ha tenido que suceder para que hoy nosotros tengamos el evangelio y comparar lo que estamos haciendo, no nos queda otra cosa más que pedirte perdón, Señor. Perdónanos. Perdóname y perdónanos como iglesia, Señor, porque no hemos asumido este llamado con la profundidad que tú lo has hecho, Señor. Fuiste tú mismo que nos elegiste entre tantos, así como elegiste a 12. Así nos elegiste a nosotros también entre tantas personas para ser tus discípulos, para ser tus enviados, Señor. Por lo cual nosotros te pedimos que tú como iglesia tengas misericordia, nos levantes, nos despiertes y que sea tu Espíritu Santo que nos motive a estar ocupado en la obra que tú nos has llamado a hacer, Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella vemos el gran compromiso que tenemos delante de ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú reprendas toda artimaña del maligno en medio de nuestra iglesia, Señor. Toda artimaña que está siendo de obstáculo para que nosotros como iglesia hagamos lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Que cada miembro de la comunidad bíblica cristiana entienda y se sienta comprometido con el llamado que tú le has hecho, Señor. Gracias, Dios bueno y Dios todopoderoso te damos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.